Señor delegado del Gobierno, señores y señoras consejeras del Gobierno vasco, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace de nuevo darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, la tribuna plural y abierta que organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK y Petronor. Tribuna que estos días, estas fechas, como corresponde, está especialmente abierta y dedicada a quienes concurren a las próximas elecciones del día 22 de mayo. Y en condición de candidato a esas elecciones del 22 de mayo tenemos hoy el placer de recibir a Miguel Buen, que será candidato por el Partido Socialista de Euskadi a diputado general por la demarcación de Guipúzcoa. Y quiero agradecer al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente, que tiene la palabra. Egun on danori, buenos días. Es para mí un placer presentarles a Miguel Buen la Cámara. Miguel es un hombre de experiencia política, conoce todos los niveles institucionales de representación, desde el Ayuntamiento de Rentería, donde fue concejal y posteriormente alcalde durante 16 años, pasando por las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde ha ejercido la función de portavoz del Grupo Socialista, el Parlamento Vasco, donde fue vicepresidente, y el propio Congreso de los Diputados, donde presidió la Comisión de Ciencia e Innovación. Miguel Buen es técnico de formación profesional en construcciones metálicas y llegó a la política desde el mundo del asociacionismo. Fue miembro y después presidente del Consejo Escolar de Rentería y en 1983 entró a formar parte de la candidatura municipal socialista en este pueblo, acompañando a José María Gurruchaga. El Partido Socialista ganó las elecciones y Miguel fue elegido concejal, ejerciendo sus responsabilidades en las áreas de educación y de servicios. Fueron años muy duros, con una izquierda abertzale totalmente radicalizada y con ETA asesinando a destajo. Años de plomo que tocaron de lleno también a Rentería. Había que tener ciertamente agallas para hacer frente al clima social y político de la Rentería de entonces. En 1987, Miguel Buen encabeza la lista socialista a las elecciones municipales de Rentería y es elegido alcalde. Un puesto que, con un pequeño paréntesis de escasamente año y medio, en el que ejerció primero como presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes y después como director general de Deportes y Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa, desempeñó este puesto de alcalde hasta el año 2005, en que se incorporó al Parlamento Vasco. En estos 16 años de gestión como alcalde, Miguel impulsó la modernización de Rentería a través de la creación de polígonos industriales, lo que le permitió reordenar la ciudad, sacando las industrias del casco urbano, reurbanizar el municipio, crear nuevos espacios deportivos y culturales, como el Centro Cultural de la Villa, crear nuevos barrios, como el barrio de Fandería, construir viviendas de protección oficial, apostar decididamente por las comunicaciones internas del municipio, crear una red de bidegorris que conectan Rentería con el resto de poblaciones, etc. Miguel da en estos tiempos pruebas evidentes y sobradas de un perfil gestor y como alcalde se puede decir que es el padre de la Rentería moderna. Una gestión reconocida por la ciudadanía de Rentería, que fue revalidando la confianza en Miguel Buen, elección tras elección, y cada vez con mayores apoyos. Es en este periodo cuando Miguel accede al máximo cargo orgánico del Partido Socialista de Guipúzcoa en el año 2004. Una asamblea, un congreso de Guipúzcoa, en el que Miguel sale aclamado prácticamente como secretario general,
con más del 92% de los votos de los delegados en el Congreso Provincial. Y se mantiene como secretario general de Guipúzcoa hasta el año 2008, en el que me cedió el relevo de esa responsabilidad en el territorio guipuzcoano. En el año 2005 deja la alcaldía de Rentería para presentarse a las elecciones al Parlamento Vasco, en la que es elegido parlamentario, y en el año 2007 se presenta como candidato a las elecciones forales representando al Partido Socialista de Guipúzcoa. El Partido Socialista en Guipúzcoa gana las elecciones forales en el año 2007 con una diferencia de más de 5.000 votos con respecto a la segunda fuerza, que fue el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, posteriores acuerdos electorales entre las fuerzas políticas impidieron que el Partido Socialista liderara la Diputación de Guipúzcoa y, por tanto, Miguel ejerce funciones de liderazgo desde la oposición. En el año 2008 encabeza la candidatura del Partido Socialista de Guipúzcoa en las elecciones generales al Congreso de los Diputados y el Partido Socialista gana las elecciones en Guipúzcoa con un resultado histórico de 3 diputados y 3 senadores. En las elecciones al Parlamento Vasco, celebradas el 1 de marzo del 2009, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, logra liderar el nuevo gobierno vasco y el lehendakari Patxi López llama a Miguel para asumir la presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia y Miguel renuncia a su escaño en el Parlamento español para asumir esta responsabilidad. Durante este tiempo, Miguel Buen, además de atender las cuestiones cotidianas del puerto, ha trabajado intensamente para conseguir un acuerdo entre el conjunto de las instituciones para impulsar el proyecto del nuevo puerto de pasajes y la regeneración urbana del conjunto de la bahía interior. Y les puedo dar fe, personalmente, de la constancia con la que Miguel ha trabajado para conseguir este objetivo. En noviembre del año 2010, la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra de Guipúzcoa, designa a Miguel Buen como candidato para alcanzar la Diputación Foral de Guipúzcoa en las próximas elecciones de mayo de este año. Elecciones en las que confiamos en repetir el triunfo conseguido en el año 2007 y es liderar esta vez sí la Diputación de Guipúzcoa. Casado y con 3 hijos, católico, este hombre que confiesa sentir pasión por Guipúzcoa es una persona de gustos sencillos y muy familiar. Se reconoce aficionado a la novela histórica, la música ocupa igualmente un lugar destacado, en especial la música de cantantes sudamericanos como Roberto Carlos y, para momentos muy concretos, la música clásica. En su lista de aficiones, los paseos por la playa, marisquear y recoger setas. Reconozco que en lo de las ostras y en las almejas me gana. Pero como perrecheculari creo que todavía le llevo alguna ventaja. Señores y señoras, les dejo con Miguel Buen. Buenos días, señores, señoras. Querido consejero, muchas gracias. Gracias también al Foro Nueva Economía por esta oportunidad que me dan de hacer alguna semblanza de lo que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, quiere llevar a cabo desde las labores de gobierno en la Diputación Foral de Guipúzcoa. El próximo día 22 de mayo, como saben, junto a las elecciones municipales, se celebrarán también en Euskadi las elecciones forales. Las elecciones a Juntas Generales de las que saldrán elegidos los nuevos parlamentos de los territorios históricos que, a su vez, elegirán a los diputados generales de cada uno de los 3 territorios. En esta breve introducción como candidato socialista a diputado general de Guipúzcoa, quiero resaltar la importancia que tienen para nosotros estas elecciones. Una importancia que deriva, lógicamente, de la especial configuración del sistema autonómico vasco en el conjunto de las instituciones comunes. Las instituciones comunes, Gobierno vasco y
Parlamento Vasco, coexisten con las instituciones forales de los territorios históricos, Juntas Generales y Diputaciones Forales. Unas instituciones forales con competencias exclusivas muy importantes, algunas de tanta trascendencia como todas aquellas que derivan de la gestión del concierto económico. Nada más y nada menos que hacer las normas forales que regulan nuestra fiscalidad y, además, después recaudar nuestros impuestos. No debemos olvidar que los territorios históricos, desde todos los puntos de vista, son mucho más que provincias. Son elementos fundacionales de la comunidad autónoma vasca, piezas clave de su arquitectura institucional, a la vez que poseedores del legado histórico que el Estatuto de Gernika actualizó. Como primera idea, quiero transmitirles que el Partido Socialista afronta estas elecciones con el objetivo de ir a por todas en Guipúzcoa. Queremos revalidar nuestro triunfo de 2007, pero no nos conformamos con ser el primer partido en representación en las Juntas Generales. Queremos ganar en Guipúzcoa para gobernar Guipúzcoa. Y esta expresión de gobernar Guipúzcoa pudiera tener un doble significado: el de que queremos acceder legítima y democráticamente a gobernar la Diputación Foral, pero también el de que en la actualidad, a nuestro juicio, en Guipúzcoa hay desgobierno. Sin perjuicio de que los dos significados son válidos y oportunos, dejaré a un lado el segundo, ya que mi voluntad en esta intervención es básicamente hacer un esbozo de las líneas generales de nuestro programa, de nuestro proyecto para Guipúzcoa, mucho más que la de evaluar la gestión de la Diputación que actualmente preside el señor Markel Orano. Una Diputación que, como es público y notorio, ha estado profundamente dividida desde el inicio hasta el final de la 8ª legislatura foral, especialmente en cuestiones tan importantes y de exclusiva competencia para la Diputación como es la materia fiscal y financiera, temas estos que tienen un carácter medular en nuestro sistema de autogobierno. Como digo, queremos ganar Guipúzcoa para gobernar Guipúzcoa, porque entendemos que Guipúzcoa se merece un gobierno fuerte, un gobierno ejecutivo. Permítanme que, antes de esbozarles nuestro proyecto para Guipúzcoa, me refiera brevemente al contexto en el que se van a desarrollar este próximo proceso electoral, en relación con las posiciones que viene manteniendo la que se ha dado en denominar Nueva Izquierda Radical Abertzale, las posiciones que mantienen sobre la violencia y su proceso de legalización. Tras muchísimos años de desesperanza, de dolor y sufrimiento, la sociedad vasca vive momentos de esperanza, pero al mismo tiempo también de incertidumbre sobre el camino que ha emprendido la Nueva Izquierda Abertzale, si se va a consolidar o no, si va a ser irreversible o no. Que ETA desaparezca de nuestras vidas y pasemos a un nuevo escenario, el escenario de la paz, con mayúsculas, de la convivencia y de la normalización política. Las cosas no van a ser sencillas. 50 años de terrorismo e intolerable violencia, muchos años de apoyo político a esa violencia han dejado importantes secuelas que tienen nombres y apellidos. Han dejado un enorme sufrimiento en la sociedad y una profunda sima entre los demócratas y quienes se han venido situando extramuros de la democracia, justificando, cuando no apoyando expresamente, esa violencia. Todo esto ha generado mucha desconfianza en la sociedad, una desconfianza que, por otro lado, se la han ganado a pulso. La Nueva Izquierda Radical Abertzale, en su anunciada apuesta por las vías exclusivamente políticas, ha dado un salto cualitativo y ha presentado un nuevo partido político rechazando explícitamente la violencia de ETA, la futura violencia de ETA. De la pasada, por cierto, todavía no han dicho absolutamente nada. Y este hecho supone, sin duda alguna, un avance, y seguramente que un avance positivo. A pesar del fallo del Tribunal Supremo, yo creo que el debate principal no hay que situarlo en si Sortu puede presentarse o no a las próximas elecciones municipales y forales, o si ese plan B que dicen tener puede tener recorrido legal. Yo creo que el paso dado por la izquierda abertzale es muy importante en sí mismo, lo suficientemente importante como para que esta cuestión, a pesar de todo, quede en un segundo plano. Si la voluntad política de Sortu es insertarse en el sistema democrático, como yo creo, se insertará sin duda. Si no es en el próximo proceso electoral, será en el siguiente. Ojalá que así sea. Nuestro Estado social y democrático de derecho,
que propugna el pluralismo como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico, fue capaz de activar los mecanismos administrativos y judiciales para cerrar el paso a la democracia a quienes, más que partidos políticos, han venido siendo una trama orgánico-funcional al servicio de ETA. Pero también nuestro Estado de Derecho tiene los mecanismos que deben permitir abrir su puerta a quienes, habiéndose convencido de que la democracia no tiene fisuras ni gateras por donde puedan colarse quienes no respetan sus reglas, han manifestado su rechazo a ETA y su voluntad de insertarse en el sistema democrático y de cumplir, por lo tanto, la ley. Yo espero que Sortu siga dando pasos, mostrando respeto a las reglas de juego del sistema democrático, exteriorizando ante la sociedad y los poderes públicos que su apuesta es clara e irreversible, que no tiene marcha atrás y, a pesar de que no hayan sido legalizados, exijan más pronto que tarde la desaparición de ETA. Ese sería un paso fundamental. A mi juicio, los problemas derivados de la situación económica no están permitiendo hacer una reflexión serena y justa sobre el momento histórico que estamos viviendo en Euskadi y en el conjunto de España. Yo creo que podemos decir, con razonable esperanza, que el fin del terrorismo está más cerca y que el camino hacia la paz ya ha empezado. Y pienso que debemos vivir este momento con ilusión y actuar con enorme responsabilidad. Responsabilidad y confianza no solo en el Poder Judicial, sino también en la fuerza y el valor de la política, porque va a ser muy importante que desde la política se levanten vientos que soplen con fuerza las velas de la paz. Yo sé que yo mismo y mi partido se seguirán esforzando para hacer de Guipúzcoa un territorio fértil para la convivencia, en una Euskadi en paz de ciudadanos libres en el que ETA haya desaparecido y sea solo una pesadilla. Una terrible pesadilla, sin lugar a ninguna duda. Me seguiré esforzando por el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras, por el futuro de nuestra tierra, también por y con las víctimas del terrorismo, por todos aquellos que han padecido el terror en sus carnes, porque nunca les olvidaremos. Me admira el temple de personas como Benjamín Atucha, que después de ver el vídeo de los terroristas que iban a secuestrarlo y quizás asesinarlo, mantiene su posición democrática diciendo ante los medios que confía en las palabras de Sortu cuando dice que seguirá rechazando la violencia. Y quiero también pronunciar desde esta tribuna, o mejor dicho, denunciar desde esta tribuna a quienes quieren utilizar nuevamente la lucha antiterrorista para buscar réditos electorales. No es de recibo. En la lucha antiterrorista hay que mantener la unidad como principio democrático. Junto a la paz, la convivencia y la normalización política, 3 son los principales retos a los que se enfrenta Guipúzcoa en los próximos años. En primer lugar, la lucha contra la crisis económica, la generación de actividad económica y la creación de empleo. El segundo reto es avanzar en solidaridad y en políticas sociales. El tercer reto es la de modernizar Guipúzcoa para crear riqueza. Son 3 retos importantes que van a marcar nuestra agenda política en los próximos años. La evolución de la crisis económica, de esta profunda y compleja crisis económica, y de trabajar para crear empleo constituyen una preocupación prioritaria de la ciudadanía y también, cómo no, del Partido Socialista. La crisis económica desencadenada en 2008 ha afectado con virulencia a todo nuestro entorno. Y aunque el País Vasco, como se ha dicho desde diversas instancias, estamos en mejor situación que en otros lugares. Estos años están siendo muy difíciles para muchas familias, para muchas personas que han perdido su empleo con las consecuencias que de ello se derivan, no solo desde el punto de vista económico. Cuando el empleo disminuye, se crea un problema en las familias y también en los estados, ya que junto a una disminución de ingresos fiscales se produce un incremento de gastos en prestaciones sociales sustitutivas o paliativas de esta disminución de ingresos. Pero no debemos considerar el empleo como una variable más en lo económico. El desempleo es un problema económico, pero también un problema social, ya que junto con la pérdida de ingresos familiares, quien lo padece sufre una pérdida de autoestima que les puedo asegurar en algunas ocasiones les puede llevar hasta la marginalidad.
En la actualidad se empiezan a ver señales de recuperación de la actividad económica que nos permiten ser moderadamente optimistas, si bien es cierto que es difícil saber cuál será la velocidad de la recuperación. En cualquier caso, la verdadera salida de la crisis solo se producirá cuando se empiece a crear empleo de forma notable y sostenida. Ya conocen todos ustedes la distribución competencial de nuestro sistema autonómico. Por ello, también conocen las limitaciones competenciales de las diputaciones forales en materia económica, más allá de las importantes competencias en materia fiscal derivadas del sistema del concierto económico. Esto, no obstante, considero que, pese a estas limitaciones, existe un importante campo de actuación para actuar contra la crisis y sus efectos desde lo foral, en solitario o en colaboración con otras administraciones públicas. A un diputado general le incumbe todo cuanto ocurre en su territorio y debe hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para solucionar los problemas de sus conciudadanos. Las medidas a adoptar, cuyas líneas generales a continuación esbozaré, deberán ser fruto de la concertación y el consenso entre la Diputación Foral y los agentes sociales y el resto del entramado institucional. También los agentes económicos más representativos del territorio tendrán mucho que decir. E insisto, el acuerdo interinstitucional es fundamental para que dichas medidas sean más vigorosas, sean más fuertes. Desde esa perspectiva, entiendo, y es una reflexión compartida con mi equipo, que el diálogo y la concertación social constituyen un buen instrumento de gobernanza para alcanzar consensos en torno a las medidas a poner en marcha para acelerar la salida de la crisis y salir reforzados de la misma. Unas medidas que girarían sobre los siguientes ejes: fomento de la innovación y la I+D+I, incluyendo un análisis de la fiscalidad de la actividad de fomento de la innovación. Fomento de la internacionalización. El impulso a la actividad internacional de las empresas guipuzcoanas constituye una apuesta estratégica. Fomento de la economía social en materia económica. Y Guipúzcoa tiene unas señas de identidad específicas, dado el importante número de trabajadores cooperativistas, agrupados muchos de ellos en la Corporación Mondragón, y también en cuanto a las sociedades laborales, que seguiremos potenciando como un importante sector de nuestra economía. Reforzamiento de sectores estratégicos de la industria guipuzcoana, como la máquina herramienta, biociencias, energías renovables, tecnología sanitaria, a las que yo añadiría, desde luego, toda la industria que se mueve en torno a la audiovisual. Apoyo a emprendedores y trabajadores autónomos. Aplicación de medidas de igualdad como instrumento esencial para el desarrollo económico, en particular, medidas dirigidas a conseguir la conciliación de la vida laboral y familiar y al reparto del trabajo. Promoción del turismo guipuzcoano, turismo cultura, turismo naturaleza, turismo gastronomía, turismo ciencia, turismo congresos. Fomento de la actividad económica y del empleo en sectores con capacidad de atender a necesidades no cubiertas, y en particular en el sector de los servicios sociales y del medio ambiente. También en el sector de la cultura, donde Guipúzcoa tiene muchísimo que decir. Porque, como dijo Keynes, el trabajo es lo que queda por hacer, y en nuestra sociedad hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que quedan por hacer. Porque, siendo cierto que tenemos que apostar por una sociedad de la innovación, no es menos cierto que tenemos un 10% de parados a los que para muchos de ellos el aprendizaje de nuevas tecnologías llegará tarde. Por tanto, mientras no cejamos en el empeño por seguir avanzando en la búsqueda de nuevas bases tecnológicas para nuestra economía, las necesidades del día a día nos obligan a trabajar sobre el terreno y en el ámbito de nuestras competencias para dar empleo a muchas de estas personas a las que no les sirven políticas a largo plazo ni grandes palabras retóricas. Necesitan simplemente llevar todos los días un sueldo a su casa. Un programa de colaboración con los ayuntamientos guipuzcoanos en inversiones locales de competencia municipal, de limpieza y repoblación de nuestros montes, de colaboración con el Gobierno vasco en la limpieza y desbroce de los ríos. Trabajar por la empleabilidad de los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social, fomentando el autoempleo y aquellos proyectos empresariales que tengan un carácter innovador y que tengan por objeto la inserción laboral. Ayudar para este trabajo también desde lo fiscal, desde la fiscalidad. Estos son algunos de los ejes para impulsar
desde el diálogo y la concertación, medidas para hacer frente a la crisis y salir robustecidos de la misma. Son unas líneas de actuación que debemos concretar y también conveniar y coordinar con otras administraciones públicas. El segundo reto es la Guipúzcoa solidaria, la Guipúzcoa en la que nadie puede quedar atrás. Cuando el artículo 1 de la Constitución proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, no está haciendo literatura, al menos no la está haciendo para nosotros, para los socialistas. A partir de esta importante declaración se ha desarrollado en nuestro país un modelo social, el llamado Estado de Bienestar, configurado inicialmente sobre 3 pilares: las pensiones, la sanidad y la educación, al que se ha sumado un cuarto pilar, que es el de los servicios sociales. En estos años de democracia hemos transitado del bene facere de la beneficencia al derecho subjetivo a los servicios sociales. Concentrándome en el País Vasco, la Ley 12 de 2008 de Servicios Sociales introduce una nueva perspectiva del modelo, siendo su elemento central la declaración del derecho subjetivo a los servicios sociales, que, como señala su exposición de motivos, constituye un derecho de ciudadanía. Pero este tránsito del bene facere al derecho subjetivo tiene un coste económico importante que cada vez, lógicamente, va a ir a más, teniendo en cuenta factores como la longevidad y que ese alargamiento de la expectativa de vida también va acompañado de diversas patologías cuya atención rebasa el puro ámbito del sistema de salud. Todo ello con el fenómeno añadido de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el cambio del modelo familiar. Por ofrecerles unas estimaciones, en Guipúzcoa, en el año 2020, el número de personas mayores de 65 años pasarán de 128.000, cifras de 2008, a más de 163.000. Así pues, entre 2008 y 2020, el grupo de mayores de 65 años pasará del 18 al 23% de la población. Se prevé que en 2020, en Guipúzcoa, entre las personas mayores de 65 años, convivan cerca de 35.000 personas con problemas de dependencia, de las cuales más de 13.000 lo serán de dependencia grave o gran dependencia. Y llegados a este punto y en relación con el reto de la Guipúzcoa solidaria, a nadie se le escapa que la clave de bóveda del mismo está en su sostenibilidad, tal y como se recogió en las primeras declaraciones del órgano interinstitucional de servicios sociales de Euskadi. Los recursos que las administraciones públicas vascas han dedicado e invertido en los servicios sociales en la última década se han duplicado. Sin embargo, los ingresos públicos en ese mismo periodo de tiempo no han experimentado el mismo crecimiento, lo que ha obligado a una reasignación presupuestaria para posibilitar el mantenimiento del gasto social. Y esa senda del crecimiento del gasto social es difícilmente sostenible en un futuro si no se produce un proceso de reflexión interinstitucional para garantizar la financiación actual y futura de los servicios sociales en el marco de la política financiera y presupuestaria de las administraciones públicas. En el plano legal, la ley vasca establece que la cartera de prestaciones y servicios que conforman el sistema se financian con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, de los territorios históricos, de los ayuntamientos y también de los precios públicos o tasas abonados por los usuarios y por otras aportaciones destinadas a tal fin. El problema radica en que es difícil que se sigan nutriendo con los mismos ingresos. ¿Y cómo se nutrirán a futuro? Los presupuestos públicos para garantizar la suficiencia financiera o, lo que es lo mismo, la sostenibilidad del sistema de servicios sociales. Y, lógicamente, el tema se deriva en buena parte de forma directa a la fiscalidad, materia sobre la que los territorios históricos ostentan las competencias que se derivan del concierto económico. Una fiscalidad justa y equitativa que compatibilice la necesaria progresividad del sistema impositivo con el fomento del necesario dinamismo de la actividad económica, fuente de riqueza y, por ende, de recursos para el conjunto del sistema. Reconozco que este es un debate pendiente a nivel de país, un debate político y social, como nos lo ha recordado recientemente el Lehendakari, que debe centrarse no solo en cuánto recaudamos, sino también en qué servicios públicos queremos. Yo creo que ese debate debe comenzar con un análisis pormenorizado de los presupuestos de gastos fiscales de cada territorio histórico, evaluando la funcionalidad de cada exención, de cada bonificación o deducción y de cada una de las figuras impositivas en definitiva. Otro de los temas a debatir será el de la posibilidad de establecer impuestos afectados al gasto en servicios sociales o incluso la propia comunidad autónoma pudiera establecer un tributo a tal efecto. El Lehendakari anunció en el Parlamento vasco que tras las elecciones forales
convocará a las nuevas diputaciones para abordar la fiscalidad vasca. Esperamos este debate y humildemente espero ser yo quien represente a Guipúzcoa. Pero además del debate fiscal, que está pendiente, yo creo que se pueden poner en marcha otro tipo de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. El Grupo Socialista en las Juntas Generales de Guipúzcoa solicitó en varias ocasiones, cuando la recaudación fiscal marchaba bien, la creación de un fondo de reserva, similar al creado por el Pacto de Toledo para las pensiones, que se nutriese año a año con parte de los incrementos de recaudación sobre lo presupuestado. Creo que esta idea sigue siendo válida para el futuro, ya que esta crisis pasará y esperemos que pronto podamos volver a hablar de superávit en la recaudación fiscal que haga viable dicho fondo. Otro de los factores determinantes para conseguir la sostenibilidad del sistema de servicios sociales está en la potenciación y desarrollo de los propios servicios sociales, como factor de generación de actividad económica y de creación de nuevos empleos con los consiguientes retornos económicos y sociales. La derecha, sea nacionalista o no, en general, considera los servicios sociales como un problema, como una carga. Los socialistas los entendemos primero como un deber de la sociedad con los más desfavorecidos y como una fuente de trabajo, por lo tanto, como una fuente de riqueza. Los recursos financieros que se dediquen a sostener y ampliar el estado de bienestar, afrontando las nuevas necesidades y consolidando derechos sociales, se estarán empleando simultáneamente en mejorar la calidad de vida y la generación de actividad económica y empleo. Según el estudio realizado por el profesor Zubiri, el gasto político-social de la Diputación crea en Guipúzcoa aproximadamente 25 empleos por millón de euros invertidos. Esto supera ampliamente la media de todos los sectores económicos del territorio, que se sitúan en 17 empleos por millón de euros de actividad. El total de empleos directos e indirectos e inducidos creados por el gasto social, por el gasto foral en servicios sociales es de casi 7.600 empleos, equivalente al 2,3% del empleo de Guipúzcoa, y estos son datos del año 2008. Los servicios sociales de la Guipúzcoa y la Euskadi Solidarias son muy importantes. El nivel de desarrollo de los servicios sociales marca la línea de dignidad de una sociedad. Es un reconocimiento al derecho de asistencia, de protección, de apoyo social, de acompañamiento que debe garantizarse a toda persona. El tercer reto es modernizar Guipúzcoa para generar más economía y más riqueza. Poner Guipúzcoa al día, ejecutando proyectos que tienen un carácter estratégico para nuestro territorio, para su progreso y para el bienestar. La regeneración integral de la bahía de Pasaia y su entorno constituye una necesidad social de primer orden para el conjunto de la ciudadanía que habita en dicha zona y, por tanto, también debe de ser un objetivo irrenunciable para todas las administraciones públicas que en mayor o menor medida ostentan competencias sobre esta materia. Resulta indiscutible que dicha regeneración integral no puede llevarse a cabo manteniendo en el interior de la bahía las actividades portuarias comerciales. Pero también es algo cierto que dichas actividades portuarias del puerto de Pasaia constituyen un factor estratégico para el desarrollo económico y social de nuestro territorio, por el volumen de empleo y recursos económicos que directa e indirectamente generan, más de 2.500 empleos. El puerto de Pasaia es un motor económico de primera magnitud de Guipúzcoa. En lógica con lo anterior, esta apuesta por la regeneración integral de la bahía de Pasaia y su entorno y por el mantenimiento e impulso de las actividades portuarias solo puede realizarse trasladando las actuales actividades portuarias al exterior de la bahía, precisándose para ello la construcción de un nuevo puerto. Una regeneración integral con las actividades portuarias en el interior de la bahía es simplemente imposible. En cualquier caso, es necesario que el puerto exterior se realice dentro del más estricto cumplimiento de los valores medioambientales. Con la construcción del puerto exterior y su puesta en funcionamiento, que se prevé en el año 2022, se cumplirían varios objetivos. Dar un nuevo impulso al desarrollo económico de Pasaia mediante la construcción de las infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias necesarias, la construcción del puerto exterior y la regeneración de la bahía y su entorno, tanto a nivel económico como social, pasaría por desarrollar más de 70 hectáreas de nuevas zonas de servicios y equipamientos en el interior de la bahía, lo que sin duda constituye un reto de primer orden para el desarrollo económico, social y laboral de la zona y de toda Guipúzcoa. El tercer objetivo es preparar el puerto de Pasaia para competir al más alto nivel en la nueva configuración del tráfico marítimo, encontrando sinergias con otros puertos. En este sentido, hay que destacar por parte
que por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia ya se ha iniciado el proceso de desafectación de parte de los actuales terrenos portuarios. Para que el puerto exterior de Pasaia sea una realidad es preciso la colaboración interinstitucional. En este sentido, apostamos por la constitución de una sociedad interinstitucional formada por el Gobierno de España, el Gobierno vasco y la Diputación Foral, que garantice la financiación del nuevo puerto en base al protocolo que en su día presentó la Autoridad Portuaria de Pasaia y que hoy ya les puedo anunciar, ya habrán oído a lo largo de la mañana, que ha sido aceptado por los tres gobiernos, el Gobierno de España, el Gobierno vasco y la Diputación Foral. Aliado imprescindible para el funcionamiento del puerto exterior será la plataforma logística Lezo-Ganchorizquieta, ya que garantizarán los accesos ferroviarios al puerto y esta infraestructura generará mano de obra, confianza y garantía para los operadores del puerto. Dicha plataforma está incluida tanto en el Plan Nacional de Transporte de Mercancías por Ferrocarril como en el protocolo anteriormente mencionado. Otro de los proyectos estratégicos para nuestro territorio es el denominado Metro de Donostialdea. El área funcional de Donostialdea cuenta con una población creciente de aproximadamente 415.000 habitantes, siendo el área funcional que más densidad poblacional tiene de toda Guipúzcoa y la segunda de todo el País Vasco, 1.006 habitantes por kilómetro cuadrado. Asimismo, constituye el primer espacio de Euskadi en términos económicos y demográficos. A estos datos habría que añadir el importante área funcional de Irún, Hondarribia y Orio-Zarautz, que también se encontrarían servidos por el metro de Donostialdea, con un número de desplazamientos que se calcula en 1 millón de personas al día en el área de Donostialdea. Esta zona carece de un transporte público de calidad que vertebre adecuadamente el territorio y garantice la accesibilidad de todos y, en especial, contribuya a la consecución del reto de la transformación del actual modelo de transporte a un nuevo que resulta más equilibrado y, sobre todo, sostenible para el futuro próximo y las generaciones venideras. La apuesta por la sostenibilidad con la que el Gobierno vasco y el conjunto del Partido Socialista se encuentran comprometidos tiene su aliado fundamental en el ferrocarril, un medio que está llamado a ser una alternativa real al vehículo privado, sobre todo en aquellas zonas que, como las de Donostialdea, constituyen un nudo central en el que confluye un mayor número de desplazamientos y donde el desequilibrio del modelo a favor del vehículo privado se hace más patente. Las políticas a favor de la sostenibilidad generarán, además, efectos positivos en la competitividad de las empresas, ya que en un entorno de centralidad europeo que se sitúa en un lugar estratégico de las relaciones transfronterizas entre Francia y España, el metro y el desdoblamiento de las vías que el proyecto contempla permitirá a las empresas contar con otra alternativa para el transporte de sus mercancías y tener las carreteras más desahogadas. Este es uno de los compromisos de los socialistas guipuzcoanos por la movilidad, por el derecho a la movilidad, porque yo considero que debemos empezar a hablar del derecho ciudadano a la movilidad sostenible como un derecho de tercera generación. Desde esta perspectiva, adquiero el compromiso de colaborar desde la Diputación financieramente con el Gobierno vasco para que esta infraestructura sea rápidamente una realidad. Colaboraremos desde la lealtad institucional, siendo conscientes de la envergadura del proyecto y de su enorme importancia para modernizar Guipúzcoa y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. El proyecto del tren de alta velocidad es otro de los proyectos estratégicos para Guipúzcoa y para Euskadi. Unirá las tres capitales vascas mediante un medio de transporte sostenible y rápido. Transportará tanto personas como mercancías. Con esta infraestructura, Euskadi formará parte de la red transeuropea de alta velocidad al romper la barrera del ancho de vía europeo. Nos conectará con España y con Europa en alta velocidad. La competencia de ejecución del tramo guipuzcoano del TAP, como ustedes saben, reside en el Gobierno vasco, en virtud de los acuerdos alcanzados en su día con el Ministerio de Fomento. Algunas pinceladas. Cuando los socialistas accedimos al Gobierno vasco, mientras los tramos cuya ejecución era competencia del Gobierno de España se estaban ejecutando en torno al 60-70%, en el tramo competencia del Gobierno vasco, en el tramo guipuzcoano, no se habían comenzado obras más allá del 5% de los tramos. Podemos decir que en la actualidad existen en Guipúzcoa 13 de sus 20 tramos en obras y 2 más están en licitación, lo que supone un 57% del tramo guipuzcoano. Se ha desbloqueado la solución de acceso e integración urbana del tren de alta velocidad en Donostia-San Sebastián. Se han desbloqueado la redacción
de todos los estudios informativos pendientes, estación de Quichazo, subtramo Astigarraga-Irún, que permiten la conexión con el tramo navarro de alta velocidad, así como con el tramo francés. Se ha producido un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Fomento, el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra para la conexión de la red de alta velocidad vasca con Navarra y con la conexión del eje cantábrico o corredor cantábrico-mediterráneo. Se ha conseguido que se construya una variante ferroviaria desde la estación intermodal de Astigarraga hasta la plataforma intermodal de Ganchurizquieta, lo cual significará que las mercancías, a partir de la construcción de dicha variante, no tengan que pasar por el centro de ciudades como San Sebastián, Pasaia o Errentería. Otro de los proyectos estratégicos, aunque sea menor, es la ampliación y mejora del aeropuerto de Hondarribia. En el contexto de encontrar la fórmula idónea para el mantenimiento de la operatividad del actual aeropuerto, fundamentalmente en cuanto a las medidas de seguridad, el Departamento de Transportes del Gobierno vasco ha realizado un importante esfuerzo en analizar y trasladar a AENA las necesidades de apostar por un proyecto que conciliara de forma razonable todas las sensibilidades e intereses en juego en torno a esta infraestructura. Dicho en otras palabras, un proyecto manteniendo la operatividad actual y los puestos de trabajo directos e indirectos de esta infraestructura que no comprometiera seriamente los desarrollos urbanísticos previstos en los municipios afectados, Irún y Hondarribia, y que causase las menores afecciones posibles al entorno medioambiental, en particular al humedal de Txingudi. Los socialistas guipuzcoanos apostamos por esta infraestructura, apostamos por su mejora y modernización, apostamos por su promoción. Es una infraestructura muy importante que, junto con el resto del sistema aeroportuario vasco, constituye un potente factor de desarrollo económico por el servicio que presta a los guipuzcoanos y al tejido empresarial. Gracias a las gestiones del Gobierno vasco y ante la pasividad de la Diputación, el pasado verano, julio-septiembre, se ofrecieron vuelos a Bruselas y a Mallorca. En 2011, gracias también al Departamento de Transportes del Gobierno vasco, los vuelos a Bruselas se ofertan desde finales de marzo hasta octubre y, de hecho, ya han comenzado y, asimismo, también los vuelos a Mallorca y a Sevilla. Otro de los proyectos estratégicos de Guipúzcoa es el que se conoce como Revolución Urbana de Irún, que está vinculada con la plataforma intermodal Lezo-Ganchurizquieta. Bajo el liderazgo de su alcalde, este municipio va a afrontar en los próximos años una de las operaciones de reordenación urbana más ambiciosas del territorio. La de Irún será una revolución en el mismo centro de la ciudad, que va a permitir superar la actual cicatriz urbana que conforman las vías férreas de Renfe y Euskotren y, al mismo tiempo, incorporar a la ciudad hasta 20 hectáreas de las 53 que ahora ocupa el espacio ferroviario. Allí se crearán zonas residenciales, parques, nuevas avenidas, zonas comerciales, centros innovadores, espacios universitarios, etcétera. Como dijo el Lehendakari, donde antes había vías de tren, ahora habrá ciudad para los ciudadanos. Otros proyectos para Guipúzcoa son la mejora del transporte para el Alto Deba, apoyo a centros técnicos como ICA4 y Tecnalia, colaborar con la universidad, mejorar nuestras carreteras, haciendo obras como la variante de Zarautz o terceros carriles o desdoblando Etxegárate, porque no es razonable que en pleno siglo XXI el vuelco de un camión haga intransitable nuestras principales rutas. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo sin lugar a ninguna duda. Hay que trabajar desde la Diputación Foral de Guipúzcoa para reequilibrar el gasto foral en todo el territorio. Hay muchos municipios que no llegan ni a la mitad del gasto foral que otros muchos. En ese sentido, soy de los que creen que hay que apoyar a los municipios pequeños, pero nunca, jamás, en detrimento de los municipios grandes. La semana pasada el alcalde de San Sebastián se quejaba desde esta misma tribuna de la diferencia entre la aportación foral por habitante a San Sebastián y la aportación foral por habitante a Bilbao. Quizás no lleguemos a igualar nunca, pero desde luego hay que trabajar para buscar un mayor equilibrio. He querido exponerles a todos ustedes un resumen de los retos de Guipúzcoa. Voy a ir terminando. Quienes me conocen bien saben que me gustan los retos y, como dije al principio, mi reto es ganar en Guipúzcoa para gobernar Guipúzcoa. Tengo ilusión, fuerza e ideas para intentar revalidar el triunfo electoral de 2007 y conseguir esta vez, sí, liderar la Diputación Foral de Guipúzcoa. Siento ilusión por este reto.
Siento pasión por Guipúzcoa. Me apasiona poder servir a Guipúzcoa, a sus gentes, pero de una manera muy especial a los más humildes, a los jóvenes, a las personas mayores, a los trabajadores, a quienes se encuentran en situación de desempleo, también a quienes honradamente se esfuerzan en fortalecer nuestro tejido empresarial, un tejido empresarial a quien quiero rendir homenaje. Tengo fuerza para gobernar y esa fuerza es imprescindible, porque gobernar es tomar decisiones y las decisiones hay que consensuarlas, por supuesto, hay que discutirlas con el mayor número de agentes sociales, pero una vez consensuadas, una vez acordadas, no hay que ocultarse y darle más vueltas a la cuestión. Simplemente hay que ponerlas en práctica y ejecutarlas, porque eso es lo que esperan nuestros conciudadanos de los que adquirimos compromisos de gobierno. Tengo ideas, tenemos un proyecto para Guipúzcoa, son ideas para liderar el territorio, un territorio Guipúzcoa que hoy por hoy carece de liderazgo. Junto a esto, siento el apoyo de los socialistas guipuzcoanos. Asimismo, cuento con un grupo de hombres y mujeres que van a conformar las candidaturas en las 4 circunscripciones a las Juntas Generales de Guipúzcoa. Gente entregada, gente comprometida. Unas candidaturas que estoy convencido de ello, el 22 de mayo recibirán el apoyo mayoritario de la sociedad guipuzcoana, como ya lo hicieron en el año 2007, porque muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas sienten que en estos últimos 4 años Guipúzcoa ha perdido posiciones respecto a los otros territorios y tiene que recuperar el lugar que le corresponde en la comunidad autónoma de España. Muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas están aburridos del raca-raca del soberanismo y lo que quieren es gestión, lo que quieren es que les resolvamos los problemas, no que estemos perdiendo el tiempo un día sí y otro también en esas discusiones bizantinas que al final no nos llevan nada más que al enfrentamiento. Quieren unidad y responsabilidad entre los grupos políticos. Quieren que trabajemos, en definitiva, para resolver todos sus problemas. Y para todo esto, lógicamente, y para servir a los ciudadanos y a las ciudadanas guipuzcoanas, es a lo que yo mismo y los 50 hombres y mujeres que me acompañan en las candidaturas comprometemos nuestra palabra, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos seguidamente al coloquio, si le parece. Usted ha aludido en su intervención varias veces al tema del desempleo, al tema del paro, que es sin duda uno de los problemas, como reflejan las encuestas, de preocupación capital de la ciudadanía y que hoy tiene una nueva mala noticia porque acaba de salir el dato de que se ha incrementado en marzo en 34.406 personas. La pregunta que le plantean es doble. Por una parte, ¿qué siente cuando ve este avance, al parecer, irrefrenable del paro? ¿Y hasta qué punto cree usted que las elecciones del 22 de mayo estarán afectadas por esta situación? Pues como he dicho en mi intervención, siento mucha tristeza y mucho desatón, porque cuando alguien se queda sin trabajo, lo primero que sufre es un shock. Deja de llevar recursos económicos a su casa, empieza, cuando lleva un tiempo sin conseguir recuperar el empleo, a sentirse en alguna medida no útil para la sociedad. Y eso, desde luego, no genera nada bueno ni en la persona ni en su entorno. Y su entorno, el más próximo, es su familia, pero después se va extendiendo al resto de la sociedad. Yo no sé si las elecciones municipales y forales se verán en alguna medida mediatizadas por ese incremento del desempleo. Yo creo que lo que hay que hacer es explicar hasta la saciedad que todas las medidas que se han ido adoptando van en la dirección de consolidar la recuperación de la economía y, por lo tanto, también la recuperación de la creación de empleo. Y, como decía en mi intervención, desde luego, creo que, sin ser una competencia de las diputaciones, desde las diputaciones se puede hacer muchísimo, tanto en materia fiscal para, cuando se crea empleo, aplicar deducciones a las empresas que lo crean, como en el sentido de colaboración con otras administraciones, Gobierno vasco,
Gobierno de España y ayuntamientos para buscar bolsas de desempleados a los que podamos emplear, quizás no con un empleo estable, pero sí, por lo menos, con un empleo que les permita volver a alcanzar la posibilidad de ayudas y, en todo caso, si fuera factible, el poder empalmar, junto con ese empleo, con una formación adecuada, con la obtención de un nuevo empleo que les dé seguridad y estabilidad. Yo he gobernado y he ganado 5 veces en el municipio de Rentería y las 2 primeras veces que yo gané en Rentería la tasa de desempleo en mi municipio era del 24%. Claro que es importante y claro que tendrá su influencia, sobre todo en el desánimo de alguna gente en la decisión de ir o no a votar, más de a quién le van a votar. Como ha dicho usted en su intervención también, la situación de crisis genera una caída de ingresos para las distintas administraciones públicas, para las distintas haciendas públicas y un incremento de gastos. ¿Hay otra alternativa que aumentar la presión fiscal a corto plazo? Vamos a ver. Yo lo que he dicho es que hay que reestudiar. Hay que reestudiar la aplicación de la fiscalidad, más que la fiscalidad en sí misma, que posiblemente en algunos apartados también habrá que retocar algunas normas fiscales, como la norma fiscal del impuesto de sociedades, pero para primar a aquellas empresas, a los emprendedores, a aquellas empresas que invierten en investigación, en innovación, en nuevos desarrollos, para primar a aquellas empresas que generan empleo o que, como mínimo, garantizan el empleo que tienen. Eso no supone incrementar la presión fiscal, pero hay algunas materias donde, ¿por qué no se va a poder incrementar la presión fiscal? ¿Por qué no se va a poder crear un impuesto, como decía en mi intervención, que garantice la prestación de los servicios sociales, que genere una bolsa de recursos económicos que, de manera similar a como funciona en el Pacto de Toledo, a la creada en el Pacto de Toledo, dé garantía al sistema para que cuando haya problemas, que nuevamente los habrá en el tiempo, porque todos los que estamos aquí sabemos que al menos desde el año 70 no hemos sufrido menos de 5 periodos de crisis, cada uno con sus particularidades, pero en definitiva crisis que han supuesto merma del empleo y merma también de los ingresos fiscales. Nos tenemos que preparar para esas eventualidades y para eso se prepara uno fundamentalmente cuando hay recursos excedentarios, ¿no? Y en este país los hemos tenido y de manera muy abundante y muchas veces no se han utilizado de una manera adecuada y de ello yo creo que todos somos perfectamente conscientes, ¿no? Por lo tanto, hay que incrementar la presión fiscal. A lo mejor hay que redistribuir mejor la presión fiscal. Y yo, desde luego, pienso más en eso que en el incremento. Hace pocos días el presidente de la Generalitat de Cataluña anunciaba que su gobierno va a proceder a corto plazo a reexaminar todas las normas y requisitos que existen en la comunidad autónoma catalana que obligan a las empresas a incurrir en costes, además del pago de impuestos. ¿Sería usted partidario de hacer algo parecido en Euskadi o concretamente en el área que corresponde a la Diputación de Guipúzcoa? Bueno, la ventanilla única parece que es algo que está prometido desde hace muchísimos años y que no se termina de implementar. La posibilidad de hacer todos los trámites vía telemática, la posibilidad de simplificar todos esos trámites, pero no olvidemos que muchas veces esos trámites, como es en el caso de la creación de nuevas empresas, sobre todo si son de producción, el cumplir con algunas otras leyes que también son una exigencia ciudadana, como es la ley de protección del medio ambiente, hace que sea poco menos que imposible que la puesta en marcha de un taller o de una fábrica o de un bar o un restaurante no se pueda producir en un tiempo menor a los 5 o 6 meses.
tenemos que compaginar muchas cosas, tenemos que combinar muchas cosas y, por supuesto, que hay que ayudar a los emprendedores y hay que ayudar a las empresas para que puedan trabajar, porque ¿qué cosa mejor hay en nuestra sociedad que un empresario o una persona cualquiera que se quiere constituir en pequeño empresario para generar autoempleo? Por lo tanto, claro que le tenemos que ayudar. Lo que sucede es que desde la política será bueno que digamos las cosas como son y que no vendamos caramelos que no son nada más que eso, caramelos, retórica. Yo cuando oigo, y lo decía en mi intervención, cuando oigo decir aquí todo pasa por el I+D+I, pues muy bien, estoy totalmente de acuerdo, pero de los 150.000 parados que tiene la comunidad autónoma de Euskadi, más del 50% tienen más de 45 años y una formación escasa. Y a todos esos señores les podemos seguir diciendo que van a encontrar un empleo si adquieren herramientas formativas en I+D+I, pero cuando quieran adquirir esas herramientas informativas, esas herramientas en informática y demás, habrán salido de nuestras universidades un equivalente en número a los que ellos son, que saldrán muchísimo mejor preparados que ellos y que, por lo tanto, no obtendrán ellos ese puesto de trabajo, lo obtendrá el universitario joven que sale con unas herramientas magníficas de la universidad. Por lo tanto, digamos la verdad, intentemos simplificar los trámites, intentemos ayudar a la creación de empresas, pero siempre desde la racionalidad y siempre, insisto, desde una posición de sinceridad. El contar, y perdonen la expresión, el contar milongas queda muy bien en cualquier foro, pero yo creo que a la larga el que dice la verdad adquiere, desde luego, mucha mayor solvencia ante los empresarios y ante la ciudadanía en general. Hay que hacer más cosas. Hay que controlar, como está haciendo la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, que los beneficios de los servicios sociales alcancen a quien verdaderamente tienen que alcanzar y que no haya fugas de recursos económicos a gentes que no quieren simplemente trabajar. Y esos son muy pocos, efectivamente, pero son los que dañan todo el sistema desde un punto de vista de la racionalidad. Por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas y se deben hacer muchas cosas. Las diputaciones se han estado en esta cuestión mirando el ombligo. Como había dinero, a gastar, sin control. Pues no, hay que ejercer control, claro que hay que ejercerlo. Insisto, y ayudar a las empresas sin lugar a ninguna duda, porque son las que generan riqueza y las que nos van a permitir mantener el sistema. Pues hablando de control, le preguntan si considera debida la gestión de los recursos públicos que lleva a cabo el actual diputado Markel Olano, que permite a organizaciones que no se presentan a las elecciones tener dinero, conceder subvenciones, sin transparencia, sin información, sin control público. Bueno, yo creo que el dinero público hay que administrarlo con mayor rigor que el dinero de uno mismo, porque el dinero de uno mismo, pues allá él, ¿no?, que haga con su dinero cada uno lo que estime más oportuno. Me parece que la transparencia es un factor fundamental. Yo no critico que se haga propaganda de lo que se va a hacer o de lo que se ha hecho, porque me parece que es necesario. A veces la ciudadanía también da la impresión de que cree que una carretera o la puesta en marcha de una fábrica ha caído del cielo, como el agua en la primavera, ¿no? Claro que hay que contarlo, pero hay que hacerlo con transparencia y hay que hacerlo con publicidad honesta, no como se ha estado haciendo en algunas ocasiones desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo le diría, además, que creo que en la mayor parte de las ocasiones, en el caso de Guipúzcoa, el señor Olano no tiene ninguna responsabilidad porque simplemente no lidera ese gobierno. Le preguntan si existe en el Gobierno vasco alguna norma que señale o que otorgue prioridad de ejecución a proyectos presentados por las diputaciones forales. Bueno, yo desconozco si existe alguna norma. Yo creo que los proyectos de las diputaciones forales, primero, las diputaciones forales tienen todo el derecho del mundo a poner encima de la mesa los proyectos en aquellos ámbitos que son de su competencia. Primera cuestión. A partir de allí pueden pedir colaboración al Gobierno vasco. A sensu contrario, como es el caso del metro de Donostialdea o como lo fue en su día el metro de Bilbao,
las diputaciones tienen todo el derecho de dirigirse, o mejor dicho, el Gobierno vasco tiene todo el derecho del mundo a dirigirse al Gobierno y a los ayuntamientos para buscar su colaboración y que, entre todos, en interacción, lleven a cabo el proyecto de una manera más razonable. Lo que no es posible es que una diputación ponga en marcha un proyecto que no es de su competencia y que después quiera vincular al Gobierno vasco o al Gobierno de España. Eso no es de recibo, eso se llama deslealtad institucional y, por lo tanto, hay que huir de ella. Porque, mire, para un buen gobierno hace falta varias cosas. Hace falta liderazgo, hace falta transparencia, hace falta lealtad interinstitucional y hace falta, aunque no te gusten, ser fiel cumplidor de las leyes. Y eso, por desgracia, en Guipúzcoa no ha sucedido. El señor Olano pasará a la historia con el hecho más importante de su mandato, de estos 4 años, por haber puesto una placa en los arcupes de la Diputación oponiéndose a una resolución judicial. Y mire, las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento y no hay que ponerle pegas, porque si tú das un mal ejemplo como gobernante, pues el resto de los ciudadanos pueden pensar que por qué no van a dejar de pagar los impuestos porque no les gustan o por qué no van a dejar de hacer no sé qué otra cosa porque no les gusta. Por lo tanto, hace falta esas 4 cosas. Hablando de proyectos, cuando usted ha hablado de las necesidades, los retos esenciales de Guipúzcoa para el futuro, en el campo de la modernización en concreto ha citado la llegada del tren de alta velocidad o la ejecución de los proyectos del tren de alta velocidad. La pregunta que le plantean es si hay algún plazo creíble para que eso llegue a ser realidad. Yo creo que sí. Yo creo que con un gobierno vasco como el actual, que no tiene ninguna hipoteca como tenían los anteriores con el mundo radical Abertzale, en cuanto a la ralentización de la ejecución de las obras, yo creo que el tren de alta velocidad llegará a Irún en el año 2016. Hay varias preguntas ahora relacionadas directamente con las elecciones. La primera me imagino que se la va casi a imaginar. El anuncio del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de que no se va a presentar a las próximas elecciones generales, ¿va a incidir de alguna manera en estas elecciones, aunque se diga que no debe? Pues no lo sé. Ya me gustaría saberlo, pero tengo poco de rappel. Más bien tengo una mente, aunque soy persona sensible, como decía mi querido amigo el consejero, tengo una mente bastante cuadriculada y, por lo tanto, hacer previsiones de algo no lo sé. Yo no sé si va a influir o no. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero es un magnífico presidente y precisamente el anuncio que ha hecho antes de ayer ha sido para que cese también ese raca-raca que estaba todos los días, fundamentalmente en los ámbitos y en los medios de comunicación vinculados a la derecha, a toda la derecha del país, a la menos extrema y a la más extrema, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que él era también consciente de que una vez que dijera eso iban a decir que el Partido Socialista lo habíamos echado. Pues no hemos echado al presidente y en mi cabeza está que José Luis Rodríguez Zapatero ha pretendido dejar claro que no va a ser el candidato y que se va a dedicar a llevar a cabo todas las acciones que tiene comprometidas con el resto de socios europeos para encarrilar las bases, para sentar las bases de la recuperación económica de este país. Y a eso es a lo que se va a dedicar. Y lo demás, pues si queremos, en fin, programas de enredo, pues mejor vemos algunos de esos que ponen en Telecinco, donde sale Belén Esteban y algunos más. En fin, lo otro, desde luego, es mucho más serio. Lo de José Luis Rodríguez Zapatero es mucho más serio, es hacer una apuesta por el país y seguir manteniendo esa apuesta por el país hasta el final de la legislatura. Y allí va a tener detrás, como un solo hombre y una sola mujer, a todo el Partido Socialista, sin lugar a ninguna duda. ¿Y cree que las primarias desgastan o enredan? Las primarias es democracia. La democracia nunca desgasta y nunca enreda. La designación a dedo, pues en fin, a veces, casi siempre, consolida menos a un líder, y lo hemos visto con
con el señor Rajoy, ¿no? A mí me hacía, me producía una mezcla de enfado, de mala leche y al mismo tiempo de gracia cuando ayer algunos dirigentes del PP decían, Arenas decía, lo han echado a Zapatero, lo han echado a un año de las elecciones ya. Y claro, yo recordaba, tengo la suerte de tener una magnífica memoria que a veces me gustaría tenerla menos buena, ¿no? Porque claro, me acuerdo también de todas las putadas que me han hecho. Y claro, decía, oiga, pero ¿cuándo decidió el señor Aznar, él, nombrarle al señor Rajoy como sucesor? Yo creo que fue un año y pico antes de las, casi 2 años antes de las elecciones, por lo tanto, y se consolidó ese líder, tuvo más contestación que si hubiese habido unas primarias, porque fueron a un congreso extraordinario en Valencia, porque perdió las elecciones, y estuvieron a punto de echarlo, ¿no? No lo echaron porque no encontraron un líder de consenso, porque la señora Aguirre, pues, crea, al parecer, muchas adhesiones, pero en el resto, en la zona de Madrid, pero en el resto de España le tienen más miedo, como dicen en mi tierra, en la ribera de Navarra y Aragón, más miedo que a un nublado, ¿no? Entonces, pues en fin, por los pelos salió el señor Rajoy, pero no se ha consolidado como líder. Si hubiera pasado por un proceso de primarias, hubiera sido posiblemente un líder consolidado. Concretando en las elecciones del 22 de mayo, le plantean varias cuestiones. La primera, ¿qué expectativas otorga usted a Bildu en el territorio de Guipúzcoa? No lo sé. Si Sortu hubiese concurrido con sus propias siglas y ellos solos, posiblemente se hubiera situado por delante del PNV en Guipúzcoa. O sea, el PNV hubiese quedado como tercera fuerza política. Ahora mismo no lo sé, porque mire, los grandes estrategas que se sitúan a veces por encima incluso de las cúpulas de los partidos, piensan que foros como este de hoy o reuniones de alto nivel son lo mismo que a nivel de los pueblos, ¿no? Y no es así. La gente de EA, mucha gente de EA, no va a votar a un candidato de la izquierda radical abertzale. Estoy convencido de ello. Y sé su contrario también. Y algún lío van a tener para hacer las candidaturas, obviamente, sobre todo para ver quién las encabeza. En fin, en ese mundo mirros blancos hay más bien pocos. Petirrojos hay muchos, por aquello de la sangre en la pechuga hay muchos. Pues la última pregunta que le traslado es doble, se refiere a posibles pactos postelectorales en la Diputación de Guipúzcoa, lógicamente. El primero es si cree o da credibilidad a que el actual diputado y candidato a repetir hará lo posible por cerrar un pacto con el polo soberanista para evitar ser sustituido. Y el segundo también tiene que ver con pactos, aunque la pregunta es de otra índole. ¿Hasta qué punto los pactos que su partido tiene con el Partido Popular para el Gobierno de Euskadi pueden incidir, afectar o tener algo que ver con lo que pueda pasar en la Diputación de Guipúzcoa? Pues mire, le contestaré en primer lugar a lo primero que me ha preguntado. El señor Olano por convicción, también por necesidad, pero por convicción está mucho más inclinado a pactar con el polo soberanista que con cualquier otro candidato, ¿no? Hay mucha gente que, cuando hablas del señor Olano, dice, sí, bueno, no lidera, no, pero es buena persona. Bien, a mí me molestaría mucho, como dirigente político, que dijeran de mí solo que soy buena persona. Si dicen más cosas, pues lo de buena persona obviamente añade, ¿no? Pero claro, si solo dicen que eres buena persona, pues, en fin, a lo mejor te roban la cartera cada minuto y medio, por lo tanto, eso no puede ser. Este señor le he escuchado yo en las Juntas Generales de Guipúzcoa, en los 2 debates de política general que yo coincidí con él en las Juntas Generales de Guipúzcoa, los discursos más radicales y excluyentes de todos los que no comulgamos con las ideas del nacionalismo,
que he podido escuchar en cualquier parlamento. Los más radicales. Este señor, no lo olvidemos, fue el administrador del Pacto de Lizarra en nombre del PNV. Por lo tanto, por supuesto, no dudará, si le dan los números y si los demás quieren, obviamente, el pactar con el nacionalismo más radical, porque él, aunque no milita en un partido nacionalista radical, él, sin embargo, sí lo es. Y lo es por convicción. Porque, miren, nosotros a veces unimos al señor Eguíbar y al señor Olano. El señor Eguíbar puede decir algunas cosas por convicción y otras simplemente por instrumentalización de la conveniencia en cada momento. El señor Olano lo hace por convicción. Es un radical de tomo y lomo. Y no le importará pactar con la izquierda más radical, bueno, lo de izquierda es un decir, con los más radicales abertzales, aunque eso suponga paralización de proyectos en Guipúzcoa, porque todo ese arco que va desde Ezker Batua hasta Sortu, pasando por Aralar, Alternativa, Eusko Alkartasuna, son el grupo que está siempre detrás de una pancarta en contra de cualquier actuación que se vaya a llevar a cabo en Guipúzcoa. Puerto exterior, regeneración integral de la bahía de pasajes, plataforma intermodal Lezo-Antxurizkieta, tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda y va siendo hora de que cada uno estemos en nuestro sitio. Por eso nosotros aspiramos a ganar. Aspiramos a ganar y a ganar con solvencia, para ser nosotros los que decidamos los pactos. En cuanto a la segunda opción que usted dice, mire, a mí no me importa pactar con el PNV, faltaría más. Las grandes cosas de Guipúzcoa, incluso esta legislatura que estamos terminando, el PNV las ha sacado de la mano del Grupo Socialista en las Juntas Generales. Desde la aprobación de las normas forales de impuesto de sociedades o de la modificación de la norma foral de carreteras, etcétera, etcétera, los propios presupuestos, o con nuestro apoyo explícito o con nuestra abstención militante, vamos a decir. Claro, este señor, como entre otras cosas no tiene ninguna afición a gobernar, pues le da mil vueltas a las cosas, por eso la frase que yo he incluido casi al terminar de mi intervención, y, por lo tanto, pues las cosas se mueren, en fin, iba a decir de risa, pero no, porque son importantísimas para la economía guipuzcoana y para la economía del país. Nosotros conformamos el corredor logístico natural que une el resto de España con Francia, ¿no? Por lo tanto, todas esas actuaciones que yo he mencionado son absolutamente prioritarias, pero no solo para Guipúzcoa, son para Guipúzcoa, no son para Euskadi y lo son, desde luego, para una buena parte del resto de España. ¿Pactaremos con el PP? ¿Por qué no? ¿Que acaso no son un partido democrático o qué? Pactaremos a la vista de los resultados después del 22 de mayo con aquellos que defiendan lo primero, el derecho a la vida, a la libertad y a trabajar por conseguir la paz más pronto que tarde en este país. Por supuesto, que no denigren a las personas que se han estado dejando la piel, literalmente, en ese empeño. Porque, claro, yo cuando oigo hablar de víctimas, digo, sí, señor, pero hay más, Hay más víctimas de las que convocan la manifestación para el sábado próximo en Madrid. Hay muchas más víctimas y en este salón, desde luego, muchísimas. Que no vamos haciendo alaracas por ahí, por la calle, todos los días diciendo qué pobrecitos somos, porque además aburriríamos a la ciudadanía que no quiere que nos consideremos ni pobrecitos, ni desgraciados, ni nada que se le parezca. Quiere dirigentes sanos, quiere dirigentes que dirijan, quiere gente que trabaje y que arrostre riesgos, pues arrostra riesgos, pero adelante. Por lo tanto, en fin, en ese sentido también alguna exigencia para los pactos del día 22, a partir del 22 de mayo. Y, en definitiva, con aquellos partidos democráticos que estén dispuestos a
sumar para llevar a cabo todas estas propuestas que recogemos en nuestro programa electoral, que abarcan todo el amplio espectro de lo que es la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en Guipúzcoa, pero insisto, en Guipúzcoa y en Euskadi, porque las cosas las tenemos que hacer contando con la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Álava y el Gobierno vasco, y contando con nuestros ayuntamientos, que son nuestras mejores herramientas para llevar las políticas supramunicipales también a los ciudadanos. Y en eso es en lo que nos vamos a fijar a partir del 22 de mayo para llegar a acuerdos para, insisto, gobernar la Diputación Foral de Guipúzcoa y que no se siga sintiendo los guipuzcoanos y guipuzcoanas pues huérfanos de un gobierno foral que verdaderamente les gobierne. Este gobierno ha enredado en muchas cosas que no tenía competencia para al final, cuando aquellas iban en serio y podían dar soluciones, apartarse. Y pongo un ejemplo, la Comisión de Rutas, ¿no? Comité de Rutas Aéreas. Ninguna de las tres diputaciones ha querido entrar, pero previamente habían estado enredando, al menos en lo que yo conozco en Guipúzcoa, con una sociedad de fomento del aeropuerto de Hondarribia. La diputada foral defiende la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, hasta que un día determinado dice, bueno, igual no hace falta ampliarlo, con poner un autobús hasta Biarritz, pues igual sería suficiente, ¿no? Oiga, aclárense. No digan hoy sí y mañana no, y pasado mañana ya veremos en función de las conveniencias pseudoelectorales que ustedes tengan. Por eso digo que gobernar es discutir, por supuesto, es consensuar, pero una vez que se ha consensuado el proyecto que sea, me da lo mismo, hay que llevarlo adelante y se acabó. Hay que ejecutarlo, porque siempre va a haber personas, siempre va a haber grupos que van a estar en contra de esos proyectos. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de sumar a tu proyecto el más amplio espectro social y político, sin lugar a ninguna duda. A partir de allí, el que no está de acuerdo, pues no está de acuerdo y se tendrá que aguantar. Oiga, miren, no estaban de acuerdo con la autovía de Leizarán. Hagan la prueba un día, siéntense en la fuente que hay al pie del puerto de Azpiroz, a ver cuántos coches pasan por ahí, cuántos camiones, ¿no? La oposición por la oposición a este país no le ha significado nada más que una rémora, y en el tren de alta velocidad, por ejemplo, casi 8 años de retraso en lo que han sido las obras. Por lo tanto, si alguien me hubiese preguntado con otro gobierno cuándo llegaría el tren de alta velocidad a Irún, le hubiese dicho, pues no lo sé, a lo mejor el siglo próximo. Con este tengo la seguridad que en el año 2016 el tren de alta velocidad estará en Irún. Muy bien, muchas gracias. Víctor Pérez de Gezuraga, director general de Petronor, cerrará el acto. Muy bien, buenos días a todos. Agradecer al presidente actual de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Miguel Buen, su presencia en esta tribuna Euskadi, este Foro en Europa, y nos ha trasladado, bueno, como candidato que es a la Diputación Foral de Guipúzcoa, nos ha trasladado sus proyectos, sus retos de una institución que, como él ha calificado, fundamental en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son las Diputaciones Forales y las Juntas Generales, y nos ha trasladado también sus retos para esta comunidad para poder afrontar el futuro con garantías, y un futuro que es lo más importante, y todos venimos diciendo, y él ha demostrado su clara convicción, que es un futuro en un contexto social y político de ausencia de terrorismo y de clima de paz. Y, como decía, su convicción por el presente en este escenario, en este contexto, es clara. Y también, como no podía ser menos, en su condición actual de presidente del APP, pues nos ha trasladado la regeneración integral del puerto de Pasaia, con el traslado del puerto exterior, que seguro que llegará, aunque parece un poco en medio plazo, 2022, pero seguro que llegará, y esto en la vida es, el reloj no para y todo avanza. Y llegará el tren de alta velocidad y llegará al puerto. Nada más que desearle mucha suerte, sorteón, y también agradecerle la presencia a Iñaki Arriola como consejero de Transportes, que ha hecho la presentación del ponente, de Miguel Buen. Y nada más, a todos ustedes, en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor, darles las gracias por esta nueva edición y por su participación en este foro.
y nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias a todos. Buenos días.